En cuanto a las relaciones, como se han venido desarrollando a través de los 22 años que yo llevo vinculado a esta zona, los venezolanos, a pesar de que la Guardia pues siempre se manifestaba renuente al trato con los colombianos, no era tan drástica ni era eh, tan represiva como ha sido en otras oportunidades, Hablando ¿no? del año 68 o Sí, algo así. entre el año 68 y el año 75, más o menos. Sí. Es más, nosotros en esa época disfrutábamos del libre paso por el brazo Cassiquiare y eso permitía que todos los habitantes de esta zona obtuviésemos los productos venidos del interior de Colombia a precios muy razonables porque se hacían el transporte desde Bogotá hasta Santa Rita Bichada por carreteable en camiones y desde Santa Rita Bichada hasta este lugar o las cabeceras del Guainía en lancha. Entonces era ¿Cogiendo relativamente qué ruta? cómodo. Señor. La ruta Río Bichada. Sí, hacían desde Río Bichada, remontaban Orinoco, Brazo Cassiquiare, Río Negro y Guainía. Entonces eso era un beneficio enorme para todos nosotros. Es más, nos permitíamos el lujo de traer ganados para sacrificio, de traer puercos para sacrificio, claro, ¿Cuánto en ese gastaba tiempo. un bongo, Pues digamos, allí? una lancha normalmente que venía, por ejemplo, en el caso que trajese una carga especial como era ganado, pues ella se venía directo y se gastaba máximo 4 o 5 días Desde haciendo Santa Rita. desde Santa Rita. No, tal vez estoy exagerando, por ahí unos 7 días. Pero a lo largo del río conseguían pastos y conseguían los alimentos necesarios para que los animales no llegaran acá tan atrasados, ¿no? Llegaban en condiciones de ser sacrificados y de ser consumidos sin ningún problema. Eso se perdió desde el momento en que se cerró la frontera. El transporte de los productos que se obtenían en esta zona, específicamente del chiquichiqui, también se hacía por ese mismo medio. O sea que había, para las lanchas, el transporte era muy económico porque había lo que nosotros llamamos carga de compensación. Venían y y volvían cargadas. ¿Y esto se interrumpió en qué años la navegación por el Cassiquiare? Si no estoy mal, fue entre el 74 y el 76, más o menos por ese tiempo. Eso se debió a lo siguiente: hubo un comandante en San Carlos de Río Negro, un coronel que si no estoy mal era perdón, el capitán Aguirre, planteó una tesis que él consideraba que era válida y que se debía imponer, que era que las aguas del río o del brazo Cassiquiare eran nacionales, que por lo tanto ningún ciudadano colombiano tenía derecho a beneficiarse de ese canal natural que intercomunica Orinoco con las aguas del Río Negro. Entonces, a partir de allí, eso fue a la comandancia de la Guardia Nacional. Parece que esto lo ventilaron a nivel del alto gobierno, llegaron a la conclusión de que el señor comandante de turno tenía la razón y no cerraron las puertas y no ha habido posibilidad de hacerles entender de que ese es un derecho natural que nosotros tenemos por una serie de factores. Uno de los más importantes que yo veo, a mi modo, es que el brazo caciquiare, que es un caso muy especial porque es un canal natural, une dos ríos comunes que hacen frontera con Venezuela, que son el Orinoco y el Guainía. Entonces, de acuerdo a lo que yo conozco del tratado con Venezuela, dice muy claro que hay libre navegación a perpetuidad de ciudadanos colombianos y venezolanos en los ríos comunes o que atraviesen. O sea que está más que claro esto, pero no sé en qué se fundamentaron ellos para lograr derrotar como ese derecho que por convenio bilateral tenemos. Y hasta el presente la cosa se ha quedado así. Supuestamente algunos comandantes dicen que sí hay el permiso, que se puede hacer, pero que tiene que hacerse la tramitología a través de Caracas. Ninguna de las personas que vivimos en la región tenemos ni las capacidades económicas, ni las capacidades intelectuales, diría yo, para poderse poner a estos trámites, ¿no? Entonces, simplemente nosotros perdimos el derecho de navegar por el Cassiquiare por la tesis desafortunada de este señor capitán. Los colombianos, a partir de ese momento, comenzamos a hacer uso de los pocos aeropuertos que habían en la zona. La comisaría del Guainía se apersonó tratando de construir un carreteable entre San Fernando, entre el río Inírida y el río Guainía. Es una famosa carretera que hace ya más de 15 años está en construcción y que no se ha podido concluir, pero que de cualquier manera une el Inírida con el Guainía. Entonces, durante mucho tiempo nosotros comenzamos a hacer uso de este servicio, pero como nunca se había terminado,
había que, se llegaba hasta un punto de un caño que llama caño Gamirza. Este caño, a pesar de que nace en Colombia y que casi el 80% de sus aguas son colombianas, la desembocadura del caño es en territorio venezolano. Entonces, nosotros teníamos que hacer uso de esto. Ahí vuelvo y planteo la misma tesis del Tratado Internacional. Es un derecho que yo creo que, o que creo, ¿no?, que tenemos nosotros. Pero los señores venezolanos, los señores de la Guardia, colocaron un puesto de la Guardia y en más de una ocasión detuvieron a nacionales que viajaban por allí, que transitaban, les decomisaron todo, los pusieron presos. Inclusive hubo un incidente, no sé si fue en el año 78, algo así, en donde abalearon un policía colombiano que se transportaba por esa zona, que iba de traslado para Inírida, y estuvo a punto de ser muerto por la Guardia, fue herido. En ese puesto también había mucho problema con los mineros que bajaban de... Bueno, de lo que yo le estoy hablando, en esa época las minas todavía no se No se conocían, conocían. no se conocían, las minas son más recientes. Ujú. Ahora, esta situación se ha venido prolongando, se ha venido agravando inclusive, después que aparecieron las minas del Alto Guainía, las minas de Maimache, las minas de Naquén. Entonces, lógicamente, el flujo de mineros que vienen de Colombia hacia las minas, por lógicos recursos económicos y por otras razones, ellos han hecho siempre uso de este carreteable. Y como hasta hace muy poco era imposible a través del carreteable llegar directamente hasta el río Guainía, quieran o no, siempre se tenía que meter por el caño Guamirza. Y la Guardia era conocedora de esto y siempre les ha puesto los impedimentos del caso, los ha esperado, eh, les ha decomisado productos, les ha decomisado oro. Bueno, han cometido una cantidad de atropellos y de cosas que el gobierno tiene conocimiento de eso, pero que nunca nos han dado una solución, pues, para que esta situación se acabe y se normalice. Eso comenzó, como le digo, un sábado, no sé si fue el 2 o el 4 de noviembre del 86. Embarcaciones artilladas desplazaron fuerza aérea, desplazaron un grupo élite del ejército venezolano para supuestamente combatir ese grupo de guerrilleros que estaban en la región. Nunca supimos de un herido, nunca supimos de un capturado, nunca supimos de nada, simplemente esto. Entonces, en base a esa información y a lo que nosotros estábamos viviendo, los señores de la Guardia Venezolana comenzaron a patrullar intensamente el río, le quitaron todos los derechos de soberanía al pedazo colombiano que compone desde San Felipe hasta acá, se tomaron la navegación del río, todas las embarcaciones o ciudadanos nacionales que se trasladaban por acaso en ese momento eran requisados, eran maltratados y estaban sometidos a lo que ellos dijesen. Fuera de eso, sobrevolaron con helicópteros artillados y con aviones de guerra el aeropuerto de aquí de la Guadalupe, sobrevolaron el corregimiento, ametrallaron un sitio que queda frente a Santa Lucía, que llama Avenida, donde viven unos indígenas curripacos colombianos, ametrallaron el sitio del señor Eliseo Molina y casi que le matan un hijo pequeño, que se nos achacaban que éramos los protectores del grupo de guerrilleros que habían en la región. Es más, yo tengo unas cuantas cabezas de ganado y ellos estaban convencidos de que yo les estaba suministrando carne a los guerrilleros. Al frente de todo este operativo hubo un coronel del ejército que llama Andrés Bonin o Borden, no me acuerdo bien el apellido. Y él vino supuestamente a dialogar conmigo, charlamos, les puse lo que estaba pasando. Entonces el señor me decía que, pues, que él lamentaba todo esto y que él venía precisamente para que yo le informase sobre los atropellos que posiblemente había cometido el ejército o la guardia, pero que ellos tenían que hacer esto porque estaba comprobado de que había un grupo de guerrilleros que los había soltado sistemáticamente y que pues era el deber de ellos no solamente protegerse, sino protegernos. Todo muy bien, pero quedó fehacientemente comprobado de que ese grupo nunca existió, eso es absolutamente falso. Hay una versión que está comprobada que fue la siguiente. En la noche de la información, el señor distinguido Peña, que se quedó a cargo del comando, coincidía con la fiesta patronal de San Carlos de Río Negro. Pensamos nosotros que el distinguido y los guardias que quedaron al comando de él, decepcionados por no poder asistir a la fiesta y estar sometidos a esa tensión, pues se pusieron a beber aguardiente brasileño, tatú. Ellos hicieron su operativo de seguridad, colocaron un puesto de vigilancia en la parte alta del pueblo, otro en el comando y otro en la parte baja del pueblo. Al parecer, uno de los guardias muy embriagado, de los que habían quedado en la parte alta, al accionar el FAL se le disparó. Entonces los que estaban en el puesto y los que estaban en la parte baja
reaccionaron inmediatamente pensando que los habían asaltado y entre ellos mismos se agarraron a darse en bala. Entonces, cuando ellos establecieron ya de que había sido un error y que habían hecho una embarrada, resulta de que dentro del cuartel, del comando, pues habían guardias que a lo mejor estaban durmiendo y otros que estaban dentro del comando. Cuando escucharon el tiroteo, ellos accionaron sus armas, dispararon desde dentro para afuera, quebraron vidrios, quebraron techo, quebraron todo. Entonces nosotros concluimos de que ellos, al ver la embarrada que habían cometido, montaron la película del asalto Para- para justificar la acción y para que pues las autoridades superiores no los castigasen por tamaña barbaridad que habían cometido. Tengo entendido que hubo una movilización militar desde Terrible, Caracas. terrible, desde Caracas. Mire, cuando a mí me autorizó el comisario de trasladarme a Santa Lucía y a trasladarme a los sitios que yo le mencioné ahora, para recuperar esta gente y para ver qué era lo que estaba pasando y dialogar con los señores de Venezuela, me recibió supuestamente un capitán del ejército venezolano y me lo manifestó claramente. Me dijo que él era el comandante de un grupo especial, lo más requintado que tenía el ejército venezolano, especializado en cuestiones de narcotráfico y de subversión. Ya dejaron de hablarme de guerrilla, pasaron a hablarme de que por aquí había una banda de narcotraficantes que estaban enseñoreados de esta zona, que estaban haciendo lo que querían, que él estaba absolutamente seguro de que inclusive mi persona estaba siendo coaccionada por el poder de esta gente y que pues nos obligaban a actuar de acuerdo a como a ellos les convenía y que ellos venían a acabar con esta situación. Yo le manifesté muy claramente a él que eso era falso, que aquí no había nada. Aquí no viven sino unos 2 o 3 ciudadanos colombianos, un grupo muy reducido de indígenas colombianos también, y nunca se ha presentado ningún tipo de cosa, ¿no? Que las autoridades colombianas se hicieron presente, En ningún momento. O sea, pues se hicieron presentes a través de mí, pero no pero vino un delegado del ejército, de la no, marina, absolutamente no nadie. existía la Mire, policía. cuando se presentó esta cuestión, parece que por Iniria se filtró la comunicación a los medios de prensa y radio en Bogotá y ya Yamid Amat tuvo conocimiento de esto. Él logró, por intermedio de la misma fonía oficial, entrevistarme. Yo recuerdo que lo primero que le dije al señor Amat fue que, pues, en mi calidad de funcionario de bajo escalón, estaba obligado de rendirle informes a mis superiores y que yo estimaba que mis superiores le deberían informar a él lo que estaba pasando. Más sin embargo, un propio funcionario de la comisaría me dijo, no, pero háblele que lo está escuchando Colombia entera, cuéntele lo que está pasando. Yo dejé muy claro eso. Se le contó muy por encima las cosas que se estaban presentando acá y le pedíamos que por favor pues que el alto gobierno se diera cuenta, tomara presencia de lo que estaba pasando y que enviara algún representante, así fuera un policía, para que se hiciera presente acá y se diera cuenta de la situación que se estaba viviendo en este punto. Eso nunca se llevó a cabo. Lo único que saqué de eso fue que al otro día el señor comisario me destituyera porque consideraba que había hecho de un grano de arena una tempestad. O sea que para ellos, violar la soberanía nacional, poner en eminente peligro la vida de un montón de ciudadanos colombianos, acabar con el derecho soberano y sagrado que tenemos de transitar por un río que es nuestro, tanto como es de ellos. Eso es hacer de un grano de arena un océano. Entonces, conclusión, de esta denuncia que se hizo y que se probó de que era cierto, lo único que salió positivo fue la destitución mía del cargo y las cosas se quedaron de esa forma, nunca se solucionó nada. ¿Cómo son las diferencias entre Colombia y Venezuela, digamos, a nivel de presencia de autoridades, de presencia institucional? Mire, las diferencias de presencia de autoridades entre Colombia y Venezuela yo me atrevería a decir que son como la diferencia que hay entre la noche y el día. Porque en Venezuela, ustedes lo han visto, lo han vivido, hay ostentación de poder, hacen presencia nacional, hacen soberanía, se desplazan todos los estamentos oficiales que existen en Venezuela, se preocupan mucho por su frontera, la cuidan, le dan una asistencia buena a los nacionales. En cuanto que en Colombia, a lo largo de todo este río, han habido cuando más 4 policías en San Felipe. La hacen al frente de más o menos unos 300 hombres de las Fuerzas Armadas de Venezuela. En Santa Lucía, después del famoso asalto guerrillero que nunca existió al destacamento al puesto de Santa Lucía, vino un comandante que se llamaba Teniente Marcano. Este Teniente Marcano comenzó a hostigar a todas las embarcaciones que viajaban por el río, así fueran brasileras, colombianas o donde viniesen. No interesaba que trajeran zarpe colombiano, que trajeran bandera colombiana o que las embarcaciones brasileñas viajasen
protegidos con la soberanía colombiana, siempre Teniente Marcano. Marcano, sí. El colmo de este señor llegó al punto de que un día unos indígenas que bajaban en una canoa parecida a la que ustedes cargan, con su familia, y que venía por aguas colombianas, ellos de antemano le tienen terror a la Guardia Venezolana porque están acostumbrados a los atropellos que casi siempre cometen. Entonces, pues, y él venía navegando por aguas colombianas. Al pasar frente al puesto de Santa Lucía, los tipos le gritaban que arrimara, que parara. El indígena en ningún momento pensó en hacerlo, primero por miedo y segundo porque él ya estaba lo suficientemente informado para saber que él, como indígena brasileño que era, y que venía de un puerto colombiano para otro puerto colombiano, y que traía sus arpes respectivos, no tenía por qué arrimar a un puerto venezolano. Entonces él simplemente siguió. Y este señor Marcano no tuvo ningún empacho en ordenarle a los guardias que le dispararan a la canoa. Y 3 o 4 guardias con sus fales comenzaron a dispararle a la canoa. Es más, perforaron por varias partes la tolda de la embarcación y por un milagro de Dios no mataron ni al indígena ni a la familia de este señor que venían en la canoita. Fue tal el susto, el terror de estos pobres indígenas que ellos en vez de seguir su viaje hacia acá, se metieron en el caño Macacuní, aterrados pues porque pensaban que los iban a perseguir y los iban a acabar de matar. Y se remontaron en el caño Macacuní y duraron 3 días estos señores. Y estos señores no traían nada que comer. Y con el terror que tenían, pues ni se atrevían a pescar ni a hacer nada y casi se mueren de hambre. Cuando ya el hambre pudo más que el miedo y que resolvieron salir y llegar acá y que nos contaron, casi que necesitábamos llevarlos al médico para que les auxiliara porque estaban en un estado deplorable. Y decomisan las mercancías, por ejemplo. Claro, claro. Mire, ellos, por ejemplo, toda embarcación que sospechen que es minera y que puedan ir mineros que lleven oro, ellos sistemáticamente la requisaban y si les lograban conseguir el oro, se los decomisaban. Eso sucedió no una, sino muchas veces. La presencia del Estado colombiano en lo que se refiere a salud en esta frontera es un centro hospital en San Felipe, un pequeñito centro hospital y unos 3 o 4 puestos de auxiliares de enfermería que hay en las comunidades indígenas. Únicamente de 6 en 6 meses viene una comisión que recorre el río y lo máximo que dura es un mes, se regresan a Puerto Inírida. Entonces esto permanece únicamente al cargo de un auxiliar de enfermería y de unos promotores de salud que tienen las comunidades indígenas y que son indígenas de la misma localidad. En educación, bueno, la educación acá tiene, por ejemplo, en la Guadalupe un internado, en San Felipe otro internado, en Puerto Colombia también, en Tonina también. Hay más o menos unos 7 internados a lo largo del Río Negro y el Río Guainía. Hasta hace unos 4 años atrás, la educación del Guainía era muy buena en todos los términos. Había responsabilidad, se cumplía con la labor pedagógica. Los internados tenían una asistencia muy positiva de parte del gobierno, de parte del FER, pero de 4 años para acá se ha deteriorado totalmente, al punto de que hay escuelas que simplemente están desapareciendo porque pues las autoridades centrales de educación no hacen nada por solucionar este problema y es el caso de la Guadalupe en este momento. Un internado que siempre ha operado con 25 o 30 alumnos está operando con 4 alumnos. El problema es que todos estos internados funcionan por cuenta y riesgo del gobierno colombiano, o sea, a partir de alojamiento, alimentos, material didáctico y profesores. Normalmente las clases deberían iniciarse en el mes de febrero, me parece que eso es lo mandado, febrero, sí. Sí, comienzo de febrero. Y para que tengan una idea, este año se iniciaron a finales de abril. Las provisiones nunca las envían de acuerdo a las necesidades de cada internado. Casi siempre, después de que llegan los profesores, casi siempre antes de los 20 o del mes, de los 20 días o del mes, lo cierran supuestamente porque se acabaron las provisiones o porque se les presenta alguna situación pues que se les escapa de las manos a los profesores y tienen que esperar la solución desde Puerto Inírida. Esto obliga a que los niños sean regresados a sus hogares y la escuela, pues a partir de ese momento comienza una cosa que es muy típica de la región, que es la deserción. Comienzan los niños, por ejemplo, San Felipe inició labores con 60 alumnos, un número muy respetable. Hubo de cerrarse justamente por alimentos, duró más o menos 15 o 20 días cerrado.
Hace poco volvieron a reiniciar labores. No sé en realidad con qué número de alumnos haya comenzado, pero estoy seguro que tal vez lo haya hecho con el 50% de los que inicialmente comenzaron a estudiar allí. Y ese caso se repite en todos los internados a lo largo del río. Pues mire, la cuestión comercial es muy sencilla. Nosotros los colombianos pasábamos a Venezuela para solicitar el permiso a través de la guardia de que nos vendiesen lo que necesitamos para el día a día. Y nos veíamos en la humillación muchas veces de que nos negaban el permiso para comprar un kilo de arroz o para comprar una latica de 400 gramos de leche. Eh, no en tanto, el ciudadano venezolano viene acá, lo único que tiene que hacer es, donde hay la policía, que es en San Felipe únicamente, es presentarse allí al kiosquito donde hay un policía y decir voy a hacer tal cosa. Nunca se les ha restringido absolutamente nada. Por el contrario, son bien recibidos, son bien acogidos y todo lo que ellos quieran llevar lo pueden llevar sin ningún problema. En cuanto al Brasil, pues el Brasil ha sido un país que siempre ha sido, digamos, la mano abierta para solucionarnos el problema de los alimentos y de muchas otras cosas que nosotros necesitamos. La parte de salud, la parte de transporte, por ejemplo, a un centro o alguna cosa, siempre lo hemos conseguido a través de ellos. Los productos brasileños siempre han sido más baratos que los venezolanos y que los colombianos. Y existe la facilidad de que los comerciantes que hacen este tipo de negocio utilizan el sistema del trueque. Entonces esto permite que el nativo con su fibra que produce y con algunos productos de la región y el comerciante con sus mercancías y con algunas gasolinas que han comprado en Venezuela puedan trocar por las mercancías brasileras y salirles más favorable que traerlas de Bogotá. Claro. Pero en este momento hay algún comercio de fibra grande, digamos, hacia Bogotá, de recolección de los indígenas, de fibra, de mañoco, de casabe, entre otros productos indígenas. La producción de fibra, que llegó a ser un poco más de 1.000 toneladas anuales, se redujo yo creo que a unas 200 toneladas en este río. Esa fibra sí, hay dos o tres comerciantes que la están comercializando y que por intermedio de vuelos charter En San la, Felipe. la, la sacan para Bogotá a través del aeropuerto de San Felipe, Son exactamente. comerciantes de San De Felipe. San Felipe, sí señor, de San Felipe y de Puerto Colombia. Se lo pagan lógicamente en productos, en mercancías. Desafortunadamente en esta región el sistema impuesto por la Casa Arana sigue funcionando, que es el sistema del avance y el trueque. El sistema del avance ustedes lo conocen perfectamente, él funciona en esta forma: el señor comerciante avanza al indígena con ciertos productos que él requiere o que él le solicita y se los entrega en el momento que lo solicita, lo manda a los caños a cortar la fibra, si es el caso, o a cortar el bejuco. Y este señor, pues a medida que él va extrayendo ese producto, se lo lleva al señor, se lo entrega y va abonándole la cuenta. Es cierto de que algunos comerciantes deshonestos y sin ningún escrúpulo les han hecho pagar a los pobres indígenas productos 5 o 6 o 7 veces, pero son contados los casos. En contrapartida, el indígena que casi siempre ha sido brasilero, no ha sido colombiano, que ha venido a trabajar estos productos que le estoy mencionando, Ha sido brasileño en ha específico. sido brasilero, sí. Son yerales, son de descendencia tucana, cueos, guananos o de esta zona del Bajo Río Negro. Entonces, en contrapartida, estos señores, por su tradicional explotación a que han venido siendo sometidos, ellos también se inventaron su manera como son brasileños y como los pasaban a través de un permiso fronterizo para trabajar la fibra, entonces estos señores, ¿qué han hecho? Estos señores comenzaron a solicitar avances y avances altos, inclusive motores fuera de borda. En fin, era muy fácil en el año 67, 68 que un indígena en esa época le debiera a un comerciante 200.000 pesos, y eso era una cifra muy alta en esa época. ¿Y qué hacían estos señores? Recibían esas mercancías, se iban supuestamente al caño a cortar la fibra, lo hacían, duraban un mes trabajando, traían otra cierta cantidad de fibra, reclamaban la farina o mejor el mañoco y otros productos para supuestamente regresar a sus trabajos, pero ¿qué pasaba? Ellos se iban, o sea, como acá se dicen en la terminología de la región, se picureaban. De repente algún comerciante cobraba un poco más los productos, a la final él pensaba que estaba haciéndose rico a costillas del indígena y al terminar el negocio resulta que era lo contrario, el indígena se le picureaba con sus productos Mm. y el gran perdedor no era el indígena sino el comerciante. Pues ellos trabajan la caza, la pesca, la recolección de frutos y el conuco. Desde el momento en que aparecieron las minas, una gran mayoría de ellos se dedicaron a la minería.
ya en este momento están desistiendo porque pues con ese flujo inmenso de mineros de todas partes, no solamente de Colombia, sino de Brasil, de Venezuela y de otras partes, ellos han sido desplazados y como son los que menos saben de minería, pues son los que menos posibilidades tienen de obtener oro. En este momento las minas, por ejemplo, están sacando oro más que todos los que tienen dragas. El trabajo artesanal está en pésimas condiciones y ya hay muchos mineros que están desistiendo y están tratando de pasarse a las minas venezolanas y a las minas brasileras. ¿Dónde están las minas? Las minas están ubicadas en Cañonaquén, sobre el La río, serranía de la en que... la serranía de Raquén, sobre el río Guainía. Toda esa zona hacia el sur, o sea, hacia la frontera con el Brasil, lo que es Maimache, Campo Alegre y Caño de Aque, esa es la zona eminentemente aurífera de este territorio. Las del Brasil casi siempre se van a una región que llama Taraira, eso queda cerca al río Caquetá, en esa zona en esa zona del Baupés, sobre el río Tiquié, pasando para el río Traíra, me parece que se llama, que hace frontera con Colombia y Brasil en esa zona. Pero en este momento el gran flujo de mineros es hacia el Pico de la Neblina. Ellos utilizan una trocha que hay por territorio brasileño, se entran hasta la Neblina, atraviesan la frontera de Venezuela y están haciendo los trabajos en territorio venezolano. ¿Como cuántos mineros colombianos pueden haber por Bueno, ahí? yo creo que los mineros colombianos realmente no alcanzan a una cifra superior a 20 o 30 personas. La grande mayoría de estos señores son ciudadanos del interior del país, son ciudadanos colombianos del interior del país. Ahora, se sabe de que algunos indígenas se han trasladado, pero estos se han trasladado a las minas ¿cómo se llama esto? Por el Alto Orinoco, se me escapa el nombre de las minas, que son en territorio venezolano. Pero esos indígenas que supuestamente son colombianos, no es cierto que sean colombianos, son brasileños del río Izana, pertenecen a la etnia eh, Baniwa, son de la etnia Baniwa. O sea que Y están mucho más al norte de acá. están mucho más al norte. Y quien ha auspiciado el traslado de estos indígenas hacia esa zona del Orinoco ha sido los misioneros evangélicos norteamericanos que operan en la zona del río Izana. ¿Y por qué? ¿Para que trabajen en oro? Pues yo no me podría atrever no me atrevería a juzgarlo, ¿no? Pero supuestamente es eso, ellos los llevan allá, supuestamente tienen un asentamiento, una misión muy grande en un sitio que llama La Esmeralda, pero por versiones de los propios indígenas, después de que los localizan allá, los han inducido a que trabajen en la minería. Me imagino que el oro se lo venden a los misioneros o se lo entregan a los misioneros. Nosotros, querramos o no, dependemos de los señores del Brasil. O sea, nuestros medios, nuestras posibilidades de adquirir los alimentos que consumimos día a día, el recurso del médico y todo esto lo tenemos que hacer directamente a través del Brasil. ¿A partir de qué punto de Colombia para abajo? Mire, esto prácticamente cobija desde Puerto Colombia hasta acá. San Felipe últimamente ha mejorado un poco porque algunos comerciantes han inyectado un poco de comercio a través de los charters y ha sustituido un poco, pero no totalmente. O sea que seguimos, y nosotros, en el caso de nosotros acá abajo, dependemos totalmente de los brasileños en ese campo. O sea, ¿qué productos se consumen? Y digamos, ¿para qué? Un cálculo así como para qué población. Mire, es la canasta familiar, o sea, lo que se consume cotidianamente, los frijoles, el arroz, el fideo, los enlatados, el mañoco, la galletería. Más o menos hay un consumo para unas 500 o 600 personas que habitamos a lo largo de esta frontera. No, más o menos es lo que yo calculo. No solamente nos beneficiamos los de la ribera colombiana, sino que también hacen lo mismo los de la ribera venezolana. Ellos compran los productos de las lanchas que comercializan esos productos en esta zona, lanchas brasileras. O Son sea comerciantes que que viajan por el río. sí, son comerciantes que viajan por el río. Y ellos, previo permiso del comando de Cocú y refrendado por el corregidor de acá, se trasladan a San Felipe. El señor capitán de puerto les refrenda ese permiso y les despide un zarpe para trasladarse hasta Puerto Colombia y de allí se regresan. Esto es algo que yo conozco desde que me conozco en esta región. O sea, por tradición siempre se ha hecho ese. Capitán de puerto de Cocuy. No, el capitán de puerto de San Felipe, Colombia, el sargento Ah, el que hace sargento las de la, de veces. la,
de la sí, Marina, de la que hace las Marina. veces, sí. El comisario acá, ¿qué haría? ¿Cuál es la función del comisario acá? El corregidor. El corregidor, perdón. Bueno, en las funciones del corregidor, pues se sobreentiende que son las de vigilar la frontera y de solucionarle el problema a los ciudadanos colombianos o extranjeros que transitan por esta área. O sea, él es la autoridad indicada para expedir zarpes, para dar los permisos de entrada. En fin, es un control, una fiscalización digamos, de la frontera. Que entre otras cosas acá pues es muy pobre la situación porque nosotros prácticamente no tenemos ni él, para comenzar, ni él tiene ningún apoyo del gobierno central o seccional. O sea que estamos prácticamente abandonados, ¿no?